Entonces, haciendo clic en el símbolo más, me va a mostrar qué es lo que contiene, ¿no? Y tiene, por ejemplo, muchas cosas. Tiene tablas, tiene... todo lo que vamos a hacer se va a encerrar dentro de estas carpetas que están acá. Por ejemplo, cuando hagamos a quién le vamos a compartir esta base de datos, aquí va a estar figurando quién va a ser esos login o esos usuarios, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a ver sus tablas, ¿no? En el modo gráfico, crear una base de datos era bastante sencillo, igual que el Access, ¿no? El botón derecho del mouse, crear una base de datos, luego crear una tabla, y entonces ya tengo las tablas creadas aquí. Es más, puedo ver inclusive cuántas columnas tiene, botón derecho del mouse aquí, cuántas columnas tiene. Sin embargo, voy a entrar a la misma tabla, de la siguiente manera, botón derecho del mouse sobre la misma tabla, clientes, y voy a entrar a editar las primeras 200 filas, ¿no? Editar las 200 filas, las primeras 200 filas. Entro aquí y inmediatamente me muestra de manera gráfica, ¿no? La tabla de clientes tiene 1, 2, 3, 4 campos, 4 columnas, 4 campos, y tiene más o menos, ¿cuántos? Será unos 22 registros, ¿ya? Eso es para empezar. Tenemos que hablar así como se dice. Ahora dentro del lenguaje de base de datos decimos a las columnas campos y a las filas le llamamos registros, ¿no? Lo que se conocía como tuplas, ¿no? Entonces ya tengo la base de datos. ¿Puedo seguir alimentando? Sí, puedo seguir alimentando, ¿no? Aquí puedo seguir ingresando más datos, igual que en el Access. Esta es la forma de manejar de manera gráfica, ¿ya? De manera gráfica. A nosotros nos interesa manejar de manera, digamos, con código. Insert, into, ¿no? A la tabla clientes, los siguientes campos. Eso es lo que nosotros manejamos. Pero aquí está, miren, la base de datos con sus tablas. La primera tabla, clientes. Abrimos la siguiente tabla, porque hay que conocerla. Miren, acá tengo el número de cliente, 4 dígitos. Aquí está Pedro Perico de los Palotes, todos los nombres de los clientes, ¿ya? Un solo campo para nombre y apellido. Su código de representación de cliente, ¿ya? Y su límite de crédito. Cada cliente tiene un límite de crédito. Esta es una base de datos empresarial. Vamos con la siguiente tabla, botón derecho del mouse, editar también las siguientes 200 filas. Los empleados de la empresa son, con su código, 100, 101, su nombre, ¿ya? Edad del empleado, en qué oficina trabaja, porque hay oficinas, ¿no? Hay algunos que no tienen, ¿qué significa null? La clase pasada lo vimos, significa que no tiene, se desconoce en qué oficina trabaja María Asunta, por ejemplo, ¿no? El título del empleado, qué título es, un representante, es un director de ventas, es un director general, qué cosa es, ¿no? La fecha de contrato. Esta es una base de datos que está modificada por mi persona, yo la modifiqué, así que le he cambiado las fechas, están aquí, estaban con fechas muy anteriores, así que las he cambiado. Por lo tanto, su fecha de contrato desde el 2006 hacia adelante, o algunos también han entrado recién en el 2007. ¿Quién es su jefe? El código del jefe que digamos, está a cargo de este empleado. Su cuota, la cuota que tiene, porque a cada trabajador le dan una cuota, digamos, cuánto es. Y las ventas que realiza. Como es un empleado de una tienda, seguramente vende y tiene sus ventas que ha realizado, ¿no? Puede ser mensual, quizá, no lo sé. Entonces, esta es la tabla de empleados. Vamos con la tabla de oficinas. Botón derecho del mouse, editar las primeras 200 filas, y tenemos que las oficinas están codificadas, ¿no? Es como si diríamos una oficina está en Pacocha, otra está en La Pampa, otra está en el puerto, o quizás fuera de hilo también, ¿no? ¿En qué ciudad, por ejemplo, no? Aquí tenemos la ciudad, esta es una base de datos española, así que están con las ciudades españolas, ¿no? Valencia, Pamplona, etcétera. La región, ellos también lo codifican por región, ¿no? Esto lo podemos modificar nosotros y adaptarlo también al lugar, ¿no? Pero es trabajito, así que llevarlo al Excel, cambiarlo y nuevamente llevarlo para acá. En este caso tenemos cuál es su código de dirección, ¿no? Su codificación, el objetivo que tiene cada oficina de vender, por ejemplo, sus ingresos y cuánto vende, ¿no? Luego tenemos la tabla de pedidos, ¿ya?
También seleccionamos las primeras 200 filas y los códigos, por ejemplo, de los pedidos. Recuerdan ustedes que va autonumerándose. Aquí está el identity, ¿no? Tiene el número de pedido, la fecha del pedido, ¿no? Que también se ha modificado, por ejemplo, los pedidos por fechas, el número de cliente, el código, este pedido, qué cliente lo hizo, qué representante lo atendió, de qué fábrica es el producto que está recibiendo y así. Tenemos más datos hasta la cantidad y el importe, ¿no? De cada pedido. El primer pedido, por ejemplo, 22.500, ¿no? 22.500, aquí hay ciertos problemas de 22.5, son muchos decimales. Y por último tenemos la tabla de productos, botón derecho del mouse, editar las primeras 200 filas y tenemos los productos codificados. Por ejemplo, aquí tengo arandela, es un producto que se vende, ¿no? O bisagras que se vende. Este producto tiene una identificación del producto y tiene una identificación del fabricante, ¿no? Tiene su precio, algunos son desconocidos, y tiene el stock, existencias, ¿no? No sé si recuerdan ustedes, pero este es más o menos un similar de Neptuno, ¿ya? Aquí están las 5 tablas entonces. Ya las conozco, las puedo seguir ingresando, como ustedes ven, puedo entrar. Esta es la manera gráfica de trabajar la base de datos. A veces, luego también tenemos el diagrama. A ver, vamos a ver el diagrama. Entramos acá a diagrama. Yo le había creado, creo ya, un diagrama. Sí, acá está uno. Pero vamos a crear otro. Este le voy a borrar. Voy a borrar, eliminar este diagrama. Aceptar. Así que no hay ningún diagrama. Le voy a crear un diagrama. Botón derecho del mouse. Nuevo diagrama. Quiero ver la estructura. Me dice, estas son tus tablas que hay. Son 5. Las selecciono todas. Las agrego. Actualizar se pone cuando, por ejemplo, he creado una tabla nueva en la base de datos y todavía no figura acá. Entonces esto es para actualizar. Recién la va a considerar. Ustedes recuerden que estamos trabajando prácticamente con dos máquinas. La mía, la que estoy digitando, que es la laptop, y un servidor que está en otro lado, pero en este caso lo tengo en la misma computadora. Pero si yo trabajara con un servidor, es como si estuviera en el otro cuarto, en el puerto, en otro lado del Perú, o otro lado del mundo, el servidor. Entonces yo tengo que actualizar, significa conéctate tu máquina con el servidor. Entonces para eso es actualizar. Agregamos y cerramos. Entonces observamos que, por acá, botón derecho del mouse, como es zoom, vamos a ponerle 50%. Esta es la base de datos, como ustedes ven, aquí están las tablitas, ¿ya? Sus relaciones. Entonces esto es lo que se tiene hasta ahora, ¿de acuerdo? Entonces este es el diagrama, lo puedo guardar. Vamos a guardar. Cuando yo cierro, me va a decir, guárdalo. ¿Con qué nombre vas a guardar? ¿Desea guardar? ¿No? O también puedo hacer lo siguiente, ¿no? Botón derecho del mouse, guardar diagrama, y me dice, ¿con qué nombre? Diagrama 1, y lo guardo.